Mi esposa quiso vender la casa que habíamos construido juntos para comprar un departamento más lujoso, no acepté, así que termino engañándome, pero esto no se quedará así. Desde muy joven, la vida me enseñó a empujar las cosas a pulso, entendiendo que nada se regala y que el pan de cada día se gana doblando el lomo con honradez. Mi nombre es Nicolás. Desde hace varios años, mi trinchera diaria es una concurrida tienda departamental situada en el corazón de un centro comercial muy transitado de la ciudad. Ahí me la paso de pie durante 8 o 9 horas continuas, lidiando con clientes de todo tipo, desde el amable que saluda hasta el prepotente que cree que por gastar unos cuantos billetes puede pasarte por encima, persiguiendo metas de venta imposibles y soportando la presión constante de los jefes de sección. Pero salgo de ahí con la frente en alto, sabiendo que cada sol que llevo a casa está bañado en sudor legítimo y dignidad. A María la conocí en una época en la que ambos éramos más jóvenes, con la mirada limpia y las aspiraciones moldeadas por la sencillez. Ella trabajaba como asistente administrativa en unas oficinas corporativas ubicadas a apenas unas cuadras del centro comercial. Nuestros caminos se cruzaron una tarde en una pequeña cafetería de la zona, y de ahí en adelante todo fluyó con una naturalidad hermosa. Nos enamoramos en medio de almuerzos rápidos, charlas interminables sobre lo que soñábamos lograr en el futuro, y salidas modestas donde lo que menos importaba era el lujo del lugar, sino el simple hecho de estar sentados el uno al lado del otro. En esos años, María era una mujer cálida, comprensiva, de esas que te abrazan fuerte cuando llegas cansado y que parecen valorar cada diminuto detalle del esfuerzo diario. En aquella época de noviazgo e ilusiones compartidas fue también cuando escuché por primera vez el nombre de Mario. Era un compañero de oficina de María, un tipo que andaba por los pasillos corporativos presumiendo trajes entallados, gel en exceso y una seguridad en sí mismo bastante fastidiosa, de esas que rayan en la arrogancia. Cuando María me habló de él por primera vez, mencionando algún comentario X de la oficina, no pude evitar soltar una broma ligera y divertida. La miré y le dije entre risas que su nombre era la versión masculina exacta de María, como si el mismísimo destino se hubiera puesto de acuerdo en un chiste flojo para juntarlos en el mismo pasillo laboral. Nos dio risa, bromeamos un par de minutos con la coincidencia y el tema quedó sepultado en el olvido, como una anécdota tonta sin la menor importancia. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que ese sujeto volvería a cruzarse en nuestras vidas con intenciones tan oscuras y destructivas. María y yo seguimos adelante, consolidando un noviazgo sólido y empezando a trazar los planos de un futuro que, en ese entonces, jurábamos que nada ni nadie podría romper. Con el paso de los años, las promesas se convirtieron en hechos y formalizamos nuestra relación en una ceremonia sumamente íntima, rodeados únicamente de las pocas personas que realmente nos querían y nos apoyaban. No tuvimos una boda de revista ni lujos extravagantes, pero sobraban las risas, las miradas cómplices y la ilusión de comernos el mundo juntos. Tras firmar los papeles, nos propusimos el que sin duda sería el proyecto más titánico y sagrado de nuestras vidas, comprar un terreno en una zona de expansión a las afueras de la ciudad y construir nuestra propia casa desde cero, absolutamente desde los cimientos. No heredamos propiedades ni pedimos préstamos millonarios que nos ahogaran el cuello, levantamos ese lugar ladrillo a ladrillo, invirtiendo cada centavo del sueldo de asistente de María y todas las comisiones extra que yo rascaba con esfuerzo en la tienda departamental. Durante meses enteros, mis fines de semana no conocieron el descanso ni el tiempo libre. Mientras otros descansaban o salían a pasear, yo me ponía las botas de trabajo, cargaba bloques de cemento pesado bajo el sol, mezclaba la arena con las manos callosas y ayudaba al maestro de obra en lo que hiciera falta. María, por su parte, elegía los colores de las paredes y colaboraba con los acabados. Ver cómo esa estructura de cemento y varillas se iba transformando poco a poco en un hogar cálido y seguro fue el orgullo más grande de mi vida. Sentía que habíamos creado un refugio blindado contra el mundo exterior, un monumento a nuestro amor y sacrificio conjunto. Al principio, los primeros meses habitando nuestra casa nueva fueron un verdadero oasis de paz, sentíamos que cada ampolla en las manos, cada deuda saldada y cada madrugada sin dormir habían valido totalmente la pena al sentarnos juntos en la sala a tomar café. Pero esa armonía duró un suspiro. La actitud de María dio un vuelco drástico, volviéndose helada, distante y profundamente calculadora. Ya no me miraba igual, casi no conversábamos y sus silencios en la mesa pesaban como lápidas. Un martes por la noche, sentados precisamente en la sala, me soltó el golpe directamente. Con una falsa sonrisa ensayada, me planteó la idea de vender la propiedad. Para que su obsesión no sonara a un capricho vanidoso o a una simple pataleta de niña rica, se encargó de disfrazarlo con argumentos prácticos y económicos muy bien aprendidos.
Me habló con una frialdad pasmosa de la alta plusvalía que había ganado el terreno, de cómo el mercado inmobiliario estaba en su mejor momento para sacar una jugosa ganancia, de la supuesta seguridad privada de un complejo moderno con garita y áreas comunes, y de que un departamento nos ahorraría el mantenimiento pesado y el desgaste de una casa grande. Intentaba vendérmelo como un negocio redondo, como un paso lógico hacia el progreso. Pero yo la conocía demasiado bien como para tragarme ese cuento. Sé que ella quería un flamante departamento en un condominio exclusivo de la zona financiera, ya que ella me lo comentó sutilmente tiempo atrás. Me negué de manera rotunda, firme y categórica. Le recordé, mirándola fijamente a los ojos, que esa casa no era una simple hoja de cálculo ni una mercancía de inversión financiera, sino el sudor literal de nuestras manos, el esfuerzo de años y el símbolo sagrado de nuestro matrimonio. Le dije con voz tajante que no iba a vender el refugio que construí con mi propia sangre para irnos a una caja de cemento con deudas. Al ver que me mantuve inflexible y que no cedí ni un milímetro ante sus manipulaciones, las palabras se acabaron y no llegamos a ningún acuerdo. La reacción de María fue peor que un grito, se mostró profundamente resentida, con un rencor oscuro destilando por cada poro. Su orgullo herido hizo que se encerrara en sí misma, volviéndose todavía más hosca, esquiva y completamente inaccesible en el día a día. Aquella distancia glacial, ese desprecio silencioso que flotaba en el aire cada vez que respirábamos bajo el mismo techo, fue tan evidente y pesado que, por primera vez, una sospecha negra y retorcida comenzó a germinar en lo más profundo de mi cabeza. La verdad, cuando cayó, lo hizo como un mazo de demolición directo al pecho. No lo descubrí por intuición ni por casualidad, sino de la forma más amarga y ruin posible. Un compañero de la oficina de María, un tipo decente a quien le parecía absolutamente repudiable la doble vida que ella llevaba y la maldad con la que planeaba despojarme de mi patrimonio, decidió actuar por ética y me buscó saliendo de mi turno en el centro comercial. Me entregó un sobremanila sin decir mucho, dándome unas palmadas de apoyo en el hombro antes de perderse entre la gente. Al abrirlo en la soledad de mi auto, el mundo entero se me vino abajo. El sobre contenía capturas de pantalla de chats explícitos, registros de llamadas nocturnas y fotografías nítidas y dolorosas donde se veía claramente a María besándose, tomándose de la mano e ingresando de la mano a moteles de paso con Mario, el mismo compañero de oficina que ahora se pavoneaba como un supuesto agente inmobiliario de éxito. Quedé absolutamente devastado, sentí un vacío helado en el estómago, un mareo repentino y una presión en el pecho que apenas me dejaba respirar. Entendí de golpe la raíz de su desprecio. Mientras yo defendía nuestro hogar con honradez y amor, ella me estaba apuñalando por la espalda con el tipo de la broma tonta, riéndose de mi esfuerzo. Durante los días siguientes, soportar la convivencia fue una auténtica prueba de tortura china. María continuaba en casa con su misma fachada de hielo, fingiendo indiferencia mientras yo cargaba con el alma destrozada en silencio, sintiéndome momentáneamente impotente, sin la fuerza física ni mental para reclamarle nada todavía, procesando el tamaño monumental de esa traición. No tardó mucho en dar el siguiente paso de su plan. Una noche, con un cinismo que helaba la sangre, me arrinconó en la sala y me soltó el ultimátum definitivo, me terminó la relación en seco, argumentando con falsa superioridad que ya no íbamos hacia el mismo lado, que éramos incompatibles y que era totalmente insoportable estar atada a alguien que se negaba a progresar y evolucionar, haciendo clara referencia a su obsesión con la venta de la casa. Acepté su decisión en un silencio sepulcral, sin derramar una sola lágrima frente a ella. Por dentro estaba hecho trizas, pero sabía perfectamente que armar un escándalo o rogarle dignidad a quien no la tenía era un error, necesitaba mantener la cabeza fría, tragarme el dolor y dejar que ella creyera que me había destruido por completo para ganar el terreno estratégico que necesitaba. Meses después de haber cruzado aquel infierno y de haber tramitado la separación legal, en la cual, gracias a los documentos de los terrenos y una asesoría firme, logré blindar la propiedad para que María no pudiera tocar ni un solo ladrillo, las cicatrices seguían doliendo por dentro, pero me forcé a levantar la cabeza. Volví con disciplina implacable a mi trabajo como vendedor en el centro comercial, concentrándome en sanar poco a poco, en cuidar de mí mismo y en recuperar el control absoluto de mi propia vida, entendiendo que el tiempo era el único bálsamo capaz de apagar el eco de la traición. Fue en medio de ese proceso de reconstrucción personal y silenciosa donde la vida, de manera totalmente inesperada, decidió regalarme una luz diferente. En la tienda departamental donde laboro, conocí a Valeria, una mujer maravillosa que trabajaba como contadora independiente y que había acudido al piso de ventas buscando unos muebles organizadores para remodelar su estudio. La atendí con la amabilidad y el profesionalismo de siempre,
Pero entre broma y broma, una charla sobre catálogos y medidas se transformó espontáneamente en un café a la salida, y luego en cenas donde lo único que sobraba eran risas sinceras, charlas sin filtros y una química innegable. Valeria era un alma limpia, inteligente, sumamente empática y completamente libre de las máscaras de la vanidad, una de esas personas raras que, sin proponérselo, te devuelven la fe en la humanidad y la ilusión de sonreír sin miedo al mañana. A su lado aprendí que el afecto no se mendiga ni se negocia con intereses, sino que fluye de manera natural cuando dos personas comparten los mismos valores de lealtad y sencillez. Paso a paso, sin prisa pero sin pausa, fuimos construyendo un vínculo sólido, sanando mis heridas del pasado y abriéndome la puerta a un panorama donde el futuro por fin volvía a verse brillante y lleno de esperanza. Mientras mi vida con Valeria tomaba un rumbo cada vez más luminoso, estable y lleno de una paz que no sabía que podía experimentar, la realidad paralela de María y Mario comenzó a tambalearse peligrosamente sobre los frágiles cimientos de mentiras y vanidad en los que la habían construido. Romper un matrimonio de años, traicionar la confianza y apostarlo todo al espejismo de un falso estatus rara vez sale gratis, y el universo, más temprano que tarde, se encarga de cobrar las facturas con intereses. Un jueves por la tarde, por una de esas casualidades irónicas de la vida y gracias a un viejo conocido del medio inmobiliario, alguien que recordaba perfectamente la prepotencia con la que Mario se manejaba en los pasillos corporativos y el daño indirecto que había intentado hacerme, llegó a mis manos una información que cambiaría por completo el panorama. Mi contacto, con una sonrisa socarrona, me deslizó un sobre y me dijo que investigara un poco más sobre la vida privada del exitoso agente inmobiliario que ahora presumía ser el rey del mundo al lado de mi exesposa. Lo que descubrí al abrir aquel sobre y tirar del hilo fue una red densa y patética de engaños. Mario, el supuesto príncipe azul de éxito arrollador y finanzas holgadas con el que María me había cambiado y por el cual había decidido quemar los últimos restos de su dignidad, en realidad tenía otra compañera sentimental oficial, su verdadera prometida de años, con la que compartía hogar, cuentas bancarias y una vida formal, a quien mantenía ocultada con suma discreción en un departamento ubicado al otro extremo de la ciudad. Mientras María creía que era la reina indiscutible de su futuro y fantaseaba con los departamentos de lujo que él le prometía comprarle. Mario se la pasaba jugando al gigoló de oficina, utilizando su labia barata y su tiempo libre para manipularla, mientras se gastaba en otras cosas el poco dinero que caía en sus manos. Mario no era más que un farsante de doble moral, un estafador emocional que se alimentaba de la ambición y la superficialidad ajena. Tenía en mi poder pruebas absolutamente irrefutables, fotografías recientes de Mario ingresando de la mano con su verdadera pareja oficial a supermercados y cenas familiares, registros compartidos de su departamento real, y capturas de conversaciones de chat donde el propio Mario se burlaba cínicamente de las exigencias y reclamos de María con sus amigos cercanos, llegando incluso a referirse a ella con apodos despectivos y llamándola la intensa que se creía dueña de una casa que ni es suya. Me senté en la comodidad de la sala de mi hogar, la misma casa que María había despreciado y querido vender por puro capricho, frente a la pantalla de mi computadora, y me tomé unos minutos para reflexionar. Ya no sentía la rabia ciega de los primeros meses, ni el dolor punzante de la traición, lo que recorría mi cuerpo era una mezcla de profunda lástima y una justicia poética inminente. El destino se estaba encargando de poner a cada quien en su exacto lugar sin necesidad de que yo ensuciara mis manos. Seleccioné las capturas más claras, imprimí los documentos clave que aún no estaban impresos y recopilé las fotos más reveladoras de la doble vida del farsante. Guardé todo con prolijidad dentro de un sobremanila y me encargué de hacérselo llegar de forma directa y anónima a las manos de María, asegurándome de que le llegara justo a las horas de oficina para que el golpe fuera demoledor. Dentro del sobre, además de las evidencias, deslicé una pequeña nota escrita con mi propia letra, cortante y definitiva. Disfruta al hombre de tu vida. Al final ambos buscaban el mismo nivel de mentiras. Me quedé pensando en la cara que pondría al abrirlo, sabiendo que el castillo de naipes que había construido sobre la destrucción de lo nuestro se desmoronaría en cuestión de segundos, dejándola exactamente con lo que se había ganado por su ambición ciega, absolutamente nada. El impacto del sobre que le envié a María detonó con la fuerza de una bomba atómica en su vida. No pasaron ni 48 horas cuando recibí una llamada de aquel viejo contacto de la oficina que me había dado la pista inicial. Con una mezcla de asombro y burla contenida, mi amigo me puso al día sobre el escándalo monumental que se había armado en el piso corporativo. En cuanto María abrió el sobre y vio las pruebas irrefutables de la doble vida de Mario, la máscara de perfección se le cayó a pedazos frente a todos sus compañeros. Lo que siguió fue un sainete patético y predecible.
María encaró a Mario en medio de la oficina, exigiéndole explicaciones entre gritos, llantos de histeria y reproches mutuos, mientras él intentaba balbucear excusas absurdas que nadie le creyó. El supuesto hombre de éxito quedó expuesto como un cobarde sin escrúpulos, y su mentira se desmoronó tan rápido que ni su verdadera pareja oficial ni la propia María volvieron a saber de él. La relación entre ambos terminó de la forma más fea y humillante posible, sepultada bajo un mar de insultos, deudas y la cruda realidad de que habían construido su pequeño infierno sobre castillos de naipes. Unos días después de aquel cataclismo, mientras me encontraba terminando de ordenar unas herramientas en el porche de mi casa, mi teléfono vibró sobre la mesa auxiliar. Era una notificación de WhatsApp. Al desbloquear la pantalla, vi que el mensaje venía de un número que no tenía guardado, pero cuyo nombre reconoció mi memoria al instante, era María. El mensaje era largo, escrito con un temblor evidente que se adivinaba entre las palabras: Nicolás, sé que no tengo ningún derecho a escribirte, y probablemente me odies, pero tenía que hacerlo. Tenías toda la razón. Me dejé cegar por la estupidez, por la vanidad y por un hombre que resultó ser una basura. Perdóname por todo el daño que te causé, por haber querido vender lo nuestro, por destruirlo todo. Estoy pagando muy caro mi error, sola y con la vergüenza encima. Sé que es tarde para pedir perdón, y te prometo que no volveré a molestarte nunca más en la vida. Cuídate. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, leyendo el texto sin sentir una sola gota de rencor, ni de lástima, ni mucho menos de nostalgia. El ciclo finalmente se había cerrado por completo. Bloqueé el número de manera definitiva, sin responder una sola palabra. El silencio era la respuesta más elocuente y justa que podía darle. Guardé el teléfono en el bolsillo y levanté la vista. El sol de la tarde teñía de un dorado cálido las paredes de la casa, esa misma que había levantado ladrillo a ladrillo con el sudor de mis manos y que María había querido subestimar. Desde la puerta de la cocina interior, vi salir a Valeria con 2 tazas de café humeante y una sonrisa sincera en los labios, acercándose para compartir el atardecer a mi lado. La tomé de la mano, respiré hondo el aire limpio de mi hogar y supe, con absoluta certeza, que mi vida mejoraba para bien. María se dejó cegar por la vanidad, y creyó que podía pisotear los años de lucha y el hogar que Nicolás había construido con sus propias manos para ir tras un espejismo. Al final, los errores y las mentiras se pagan caros. Los traidores terminaron solos en su propia farsa. La gran lección humana es que nunca debemos perder nuestra dignidad por complacer a quien ya no nos valora. Cuando alguien te apuñala por la espalda, la mejor respuesta no es el rencor, sino guardar silencio, proteger tu paz y seguir adelante. Porque la vida siempre se encarga de poner a cada quien en su lugar, dejándote al fin con las puertas abiertas para un amor sincero. Bueno, como digo, like y sub me ayudarían mucho. Gracias.